Vamos a hablar hoy sobre el antinomismo o antinomianismo, como lo mencionan algunas literaturas, y usted va a saber ahorita lo que es. Algunos creyentes, algunos líderes religiosos han estado teniendo revelaciones especiales, han estado teniendo ideas acertadas, bonitas, sí, ¿por qué no? Porque han oído o han encontrado algunas verdades, las han escuchado y han estado pensando en ellas como se debe hacer. Dice la Biblia en el Salmo 1 que el varón que medita en la ley de Jehová de día y de noche va a ser bienaventurado. Y esas personas se han sentido iluminados por algún motivo especial. Pero la verdad que hay muchos movimientos polulando por ahí, hirviendo, moviéndose por ahí. Y detrás de una aparente tranquilidad, el movimiento evangélico, el mundo evangélico o cristiano, debajo de una aparente tranquilidad, han surgido y han venido surgiendo desde hace mucho tiempo muchos movimientos. Y la verdad que todos esos movimientos que la gente está descubriendo hoy, la verdad que todas esas verdades en las cuales la gente se ha estado sintiendo iluminado, la verdad es que todos esos movimientos ya han surgido alguna vez, ya han estado en algún tiempo, ya han salido en otros tiempos y se han apagado, ya han sido estudiados, han sido discutidos, han sido ampliamente documentados y ahora han salido de nuevo. Cuando usted oiga a alguien por su casa, cuando usted escucha a un hermano de otra congregación que pase por su casa o por su célula y le diga, no, la salvación no se pierde, o la ley no hay que cumplirla, o alguna nueva revelación, sepa que eso no se le está ocurriendo a él. Eso ya ha surgido en todos estos 20 siglos, en estos 2000 años, ya han surgido muchos movimientos que han sido fuertes, que han sido documentados, que han sido refutados, que se han apagado y que han vuelto a salir. Entonces, lo tremendo es que esas personas, esos pseudo líderes, esos pseudo teólogos que están saliendo con nuevas revelaciones, nuevas iluminaciones de la palabra y que están descubriendo cosas nuevas, ellos creen que han encontrado algo nuevo. Realmente lo que encuentran o lo que están descubriendo es como dicen acá, están descubriendo que el agua moja. En Cuba dicen descubrieron el agua tibia, o en España dicen inventaron la pólvora. La Biblia lo define con más elegancia. La Biblia dice en Eclesiastés capítulo 1 versículo 9, ¿qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y no hay nada nuevo debajo del sol. Reina Valera, 1960. Sigue diciendo Eclesiastés 1:10, cuando alguien llega a decir, aquí tengo algo nuevo, resulta que ya eso existía antes de que naciéramos. Eclesiastés 1:11, nosotros no nos acordamos de lo que otros hicieron, ni los que vengan después se acordarán de lo que nosotros hicimos. Los que vengan después creerán empezar de nuevo. Biblia, lenguaje sencillo. Entonces todos estos movimientos que pasan por su casa, que han tratado de convencerlos de otras nuevas verdades, ya surgieron, ya crecieron, se apagaron, volvieron a salir. Y la iglesia debería conocer el fundamento de todos estos movimientos, porque sin saber, la iglesia cristiana a veces en algunas denominaciones, en algunas iglesias, incluyendo las nuestras, se inclinan a uno de estos movimientos del pasado sin acordarse que ya surgieron y estaban mal, eran herejías, eran movimientos heréticos. ¿Sí me hago entender lo que estoy queriendo decir? Es decir, hoy se están repitiendo todos estos movimientos que ya existieron en los siglos pasados, que han pasado desde los mismos momentos, oiga esto, desde los mismos momentos que se escribieron las escrituras hasta hoy, pero de forma moderna y entremezclados vuelven a surgir esos movimientos. Es decir, la fe de hoy convive con un sincretismo de mezclas y movimientos y corrientes filosóficas y teológicas de todos los siglos pasados. Yo le decía a un hermano ayer, lo que nos está pasando es que tenemos pereza en el estudio. Dijo un teólogo, el problema de la iglesia cristiana que se ocupó más de evangelizar y crecer que de interiorizar, estudiar y analizar sus fundamentos de fe. Y eso yo lo veo. Cuando usted ve una iglesia y el pastor lo pusieron de ayer para acá, no pasó seminario, lo levantaron y ¿usted qué es? No, yo soy carpintero, pero me pusieron de pastor, es la obra de nosotros, desde allá de Bogotá o desde Estados Unidos. Y es que están mandando personas sin preparar, porque a la iglesia cristiana, dice ese teólogo, le importa más crecer y ganar gente que analizar sus fundamentos teológicos, que analizar qué está creyendo. Entonces eso ha llevado a tantos problemas en la iglesia.
y todos los problemas de todas las corrientes filosóficas que nacieron en siglos pasados y murieron, que fueron refutadas y fueron conocidas como herejías, están saliendo hoy y se están mezclando con el cristianismo. ¿Qué tal si nosotros las estudiamos y las conocemos? ¿Qué tal si nosotros las estudiamos y las conocemos? ¿No sería más fácil conocer la esencia del veneno? Si nosotros conocemos la esencia del error, como quiera que nos los traigan, como quiera que nos los pinten, nos podríamos dar cuenta de cuál es la equivocación. Por ejemplo, le puedo hablar del fundamentalismo, lo vamos a estudiar después, pero es un movimiento cristiano que se basaba en la interpretación literal de la Biblia. Por ejemplo, el liberalismo, que enfatizaba la libertad personal, el pensamiento racional, estaba abierto a la libertad religiosa, a la tolerancia entre diferentes religiones. ¿Eso no se le parece al ecumenismo? Por ejemplo, el separatismo, el calvinismo, el arminianismo, el gnosticismo. ¿Sabe qué pensaban los gnósticos? Todo esto surgieron en siglos pasados y se ha vuelto a infiltrar en las iglesias. Hay muchos líderes que estudian por su cuenta en internet y en otros lugares y empiezan a tomar verdades de estos movimientos como si fueran nuevas, como si las estuvieran descubriendo y las están implantando en sus congregaciones sin saber que fueron consideradas como herejías. Y para empezar por la primera, vamos a hablar nosotros del antinomismo, del antinomianismo, y ahorita les voy a decir qué es. Bueno, ¿qué tiene que ver esto con la fiesta de Pentecostés? ¿Por qué predico del antinomianismo en la fiesta de Pentecostés? Pues en la fiesta de Pentecostés se celebra el evento de la entrega de los mandamientos o ley de Dios. ¿Qué se celebra? ¿La entrega de qué? De la ley de Dios, dada a los hombres a través de Moisés. Es una fiesta conmemorativa, es simbólica y fue profética, porque fue cumplida junto a las fiestas de primavera por el Cristo, por el Mesías, Jesús, Yeshua, o como querramos llamarle. Estas fiestas de primavera son, ya les dije, Pascuas, panes sin levadura, primicia, y 50 días después se conmemora Pentecostés. Bueno, si la palabra de Dios fue dada en Pentecostés y a la palabra de Dios se le llama la ley de Dios, si fue dada la ley de Dios, es obvio que el diablo se iba a rebelar contra la ley de Dios. Es obvio que Satanás no quiere que se cumpla la ley de Dios. Entonces Satanás iba a hacer todo lo posible por evitar el cumplimiento de esta ley por los hombres. Satanás iba a hacer todo lo posible por evitar el cumplimiento de la ley de Dios, por evitar que los hombres cumplieran la ley de Dios. En la historia de los tiempos del Antiguo Testamento o Antiguo Pacto, muchas personas murieron por intentar cumplir la ley de Dios. Recuerda la historia de los macabeos, por lo que conmemoran la fiesta de Hanukkah. Y en todos los tiempos hubo imperios que quisieron evitar que el pueblo de Israel cumpliera la ley de Dios, y Satanás de muchas maneras trató de evitar que el pueblo de Dios cumpliera con la ley. ¿Qué hay en la ley de importante para los hombres? Que Satanás siempre trata de evitar que el hombre cumpla la ley de Dios. Digo hombres en sentido genérico, hombres y mujeres. Entonces, mucha gente murieron. Pero en los tiempos del Nuevo Pacto, Nuevo Testamento, muchos cristianos verdaderos fueron martirizados por seguir a Cristo, por querer cumplir en su vida la ley de Cristo. Pero el maligno, aparte de la persecución de aquellos que quieran vivir y cumplirle a Dios, de aquellos que quieren vivir y obedecer a Dios, aparte de martirizar, también el maligno ha utilizado muchos métodos para evitar que el verdadero espíritu de la palabra de Dios, para evitar que el verdadero espíritu de la ley de Dios sea entendido, sea comprendido y sea practicado por los hombres. Uno de estos métodos, los cuales usó Satanás, usó personas para esto, han sido las diferentes corrientes falsas, las diferentes doctrinas y herejías, las diferentes corrientes de falsas doctrinas y herejías que han salido para confundir a los hombres y condenarlos. ¿Cuándo han salido? En todos estos siglos, desde que el Señor murió y resucitó y ascendió. Una de estas corrientes o falsas doctrinas o herejías fue el antinomismo o el antinomianismo. Entonces, por eso hablamos de Pentecostés, porque precisamente el antinomianismo es una de las herejías o falsas doctrinas que va directamente contra la palabra de Dios, contra el cumplimiento de la palabra de Dios. Entonces, ahora sí le voy a decir qué es el antinomismo o antinomianismo, porque así lo encuentro en algunas literaturas. Hoy va a conocer qué es el antinomianismo. Bueno,
Para entender bien el antinomismo, creo que primero debemos recordar qué es el movimiento protestante, porque el antinomismo o antinomianismo salió del movimiento protestante. El movimiento protestante comenzado por Lutero y luego a partir de ahí, ya sí, no le voy a dar más larga y le voy a explicar qué es el antinomismo. ¿Sí sabe cuál fue el movimiento protestante? Bueno, le voy a dar un breve resumen de solo unas 3 horas. Los protestantes, porque así nos llaman a los evangélicos, así llaman a los cristianos a veces. Nunca le han dicho que usted pertenece a los protestantes, nunca ha hablado con un católico que le ha dicho que usted es protestante, que usted es de los hermanitos separados protestantes. ¿Nunca ha oído esa frase? ¿Nunca le han dicho que usted pertenece a lo que otras denominaciones llaman protestantes? Bueno, los protestantes fueron originalmente grupos que estaban disconformes, que eran contrarios, que estaban en desacuerdo con la Iglesia Católica, porque según ellos, la Iglesia Católica venía incurriendo en numerosos errores teológicos. Y este grupo protestante, según los católicos, protestó, se le conoce así históricamente, protestó y se separó de la Iglesia Católica en el siglo XVI. Entonces, les sigo explicando. Si vamos bien hasta ahí, ¿quiénes fueron los protestantes? Un grupo que estaba en desacuerdo con la Iglesia Católica, porque según ese grupo, la Iglesia Católica venía incurriendo en diferentes errores teológicos y se separaron de la Iglesia Católica en el siglo XVI, en un proceso que la historia le denomina Reforma Protestante. Yo no me llamaría a mí mismo protestante, sino yo llamaría que nosotros estamos restaurando los verdaderos valores bíblicos, pero la historia y la Iglesia Católica sí nos llama, o sí le llama a los evangélicos protestantes, y se le denominó ese proceso Reforma Protestante. Bueno, el término, la expresión protestante hace referencia a que los partidarios de las ideas de la teología de Martín Lutero, nació en 1483 al 1546, los que siguieron a este reformador Martín Lutero, era un reformador de doctrina, un teólogo, él era alemán, era fraile, y a raíz de sus protestas, a raíz de algunos planteamientos centrales, entonces le llamaron a este grupo protestante. Los planteamientos que Lutero dio, los planteamientos centrales de las propuestas de Lutero, de la protesta de Lutero, están en las 95 tesis de Lutero. Debe haberla oído alguna vez por ahí. Y él puso esas 95 tesis en un manifiesto en la puerta de la iglesia o parroquia de Todos los Santos de Wittenberg, el 31 de octubre de 1517. Y si nosotros quisiéramos resumir qué fue los temas, las propuestas de Lutero, podríamos decir que todas están en torno a la Biblia como única autoridad en materia de fe. Los católicos ya tenían otros libros, tenían la infalibilidad del Papa y otras cosas más. Entonces Lutero quería rectificar y protestó diciendo que todo lo que podamos hablar en materia de fe tendríamos que poner primeramente a la Biblia como autoridad. Eso es lo que decía Lutero, y seguimos manteniendo los cristianos evangélicos protestantes panderetas aleluya de hoy. Bueno, también Lutero hacía énfasis en la necesidad de la absoluta gracia de Dios, es decir, hacía énfasis en la necesidad absoluta de la gracia de Dios para el hombre mediante la sola fe en Cristo, no en María o en otras cosas, y la fe en Cristo y el Evangelio, y que el hombre pueda ser salvado en un acto de conversión interior. Bueno, las ideas de Lutero giraban en torno a esto: autoridad única de la Biblia, gracia de Dios, fe en Cristo y el Evangelio, y que el hombre tenía que tener una conversión interior, un acto de conversión interior. Bueno, a este movimiento, a las personas que se identificaron con la teología de Martín Lutero, se les llamó luteranismo, el cual fue una de las ramas principales de los protestantes. Desde entonces, los protestantes o evangélicos o cristianos niegan el primado de Pedro. ¿Qué es el primado del apóstol Pedro? Bueno, que Pedro tiene preeminencia y por lo tanto niegan la sucesión apostólica de los obispos de Roma, es decir, el papado. Niegan que los papas sean los seguidores de Pedro y que tengan la jefatura de la iglesia mundial. También niegan la eficacia de los sacramentos, y los protestantes creen en el sacerdocio de todos los creyentes, es decir, todos somos reyes y sacerdotes, según dice la palabra, y que la salvación es solamente por fe y no por obras. Y creen en la autoridad suprema de la Biblia,
por encima de la tradición apostólica de Roma, es decir, solo escritura, solo Biblia. Bueno, ahora nuestro objetivo, el antinomismo. El antinomismo fue un movimiento cristiano que salió de ese protestantismo alemán, es decir, ese grupo protestante de Lutero del siglo XVI dio lugar al antinomismo. Se lo voy a decir en otras palabras. El antinomismo fue un movimiento cristiano del siglo XVI dentro del protestantismo alemán y fue considerado herético, es decir, fue considerado una herejía por los mismos protestantes y tuvo su principal jefe en el alemán Johannes Agricola. Se lo voy a explicar con mis palabras. Es decir, apenas Lutero protestó y logró plantear la reforma y protestó contra la Iglesia Católica y puso sus 95 tesis y planteó todos estos puntos que ya les dije, apenas hizo eso, ya estaban saliendo variaciones y herejías, ya estaban saliendo grupos que estaban torciendo lo que Lutero estaba planteando. ¿Sí me hago entender? Y entonces los antinomistas o la palabra antinomio salieron de ahí, salió de ese grupo de protestantes, del grupo del protestantismo alemán que había acabado de surgir con Martín Lutero. Ahora va a entender por qué lo predico en un día de Pentecostés. La palabra antinomio viene del griego antiguo, anti, que significa contra o en contra de, y nomos, que significa ley, significando antiley, contra la ley, en contra de la ley y en oposición de la ley. Entonces, los que dicen que no hay que cumplir la ley de Dios, la ley moral de Dios, y se expanden por las iglesias evangélicas, no surgieron hoy. Surgieron desde el mismo momento que Martín Lutero hizo una protesta contra la Iglesia Católica. Pero no solo surgió ahí, ahora vamos a ver desde cuándo surgió este movimiento anti-ley. Si el diablo es diablo y está contra la ley de Dios, cada vez que alguien quiera cumplir la ley de Dios, el diablo se va a levantar para que no entienda el verdadero espíritu de la ley y lleve el verdadero cumplimiento de la ley. Entonces, antinomio quiere decir en contra de la ley. Y desde ahora en adelante voy a hablar de antiley. No antivacuna, sino antiley. Entonces, ¿qué es el antinomismo? Es toda doctrina que diga que la ley moral de Dios no es obligatoria para los cristianos como regla de vida. Y si en los tiempos de Lutero, el mismo Lutero y todos sus seguidores que protestaron contra la Iglesia Católica por sus equivocaciones, entendían que ese movimiento antiley era una herejía, también lo es hoy. Mire, es que solo hay que estudiar la historia, no hay que ir a inventar el agua tibia, no hay que ir a inventar la pólvora. Su principio es en contra de la norma, pues el antinomismo o antiley está en contra de todo precepto que se derive de la Biblia o de todo precepto que se derive de la Escritura en general. Solo cree en la gracia divina y piensa que se puede caer en pecado, piensa que se puede vivir en pecado, del cual solo la gracia salvará al pecador. En otras palabras, defendía el antinomismo o el antiley que la fe lo llenaba todo, que era lo único necesario y que no se requiere cumplir ninguna ley de Moisés ni del Antiguo Testamento y que todas estas leyes eran inútiles para la salvación. Es decir, el antinomismo es indiferente a que un creyente peque. El antinomismo o el antiley no le importa que el creyente peque. ¿Por qué? Porque argumenta que ya el creyente no es juzgado por su pecado. Y entonces, ¿dónde dejamos todos los versículos del Nuevo Pacto donde dice que de la gente que peca, de los tales no heredarán el reino de los cielos? Y los ladrones, los avaros, los adúlteros, los afeminados, los homosexuales, los asesinos no heredarán el reino de los cielos. Entonces, para el antinomista, ¿ve que es un movimiento que no me estoy inventando ahora? Está en la historia. Que eso es lo que tiene que hacer el pastor evangélico, estudiarse esto y ya, que está en todos los libros, que están en toda la biblioteca. El antinomismo dice que el creyente ya no va a ser juzgado por su pecado, porque argumenta que ya Jesús murió en la cruz y que Jesús cumplió el Antiguo Testamento. Y ellos citan Romanos 10, Gálatas 3:23 y Efesios 2:15. Entonces el antinomismo o antiley es la creencia de que Dios no espera que los cristianos obedezcan ningún tipo de ley moral. El antinomismo o antiley usa un punto de vista verdaderamente bíblico como la gracia, ¿sí?, para decir que no somos salvos por obras. Es verdad, somos salvos solo por gracia y no somos salvos por obras, pero de ahí tuerce al omitir el equilibrio. ¿Cuál es? El otro extremo, que la obediencia a los principios morales, a los principios o leyes de Dios morales,
los cumplimos por amor y agradecimiento a Dios. Entonces, el antinomismo toma un principio bíblico como la gracia y lo tuerce para decir que no hay que obedecer los principios morales de Dios. Omite ese equilibrio. Es decir, es verdad, la salvación es solo por gracia y no por obra, pero por amor y agradecimiento a que Dios nos salvó, debemos vivir para Dios y vivir en sus preceptos morales por amor y agradecimiento. Esta doctrina de los antinomistas o antiley tiene sus principales detractores o enemigos en los luteranos. Los seguidores de Lutero y el mismo Lutero contraatacaron esta herejía. Y estas enseñanzas de los antinomistas o antiley se inspiran en creencias gnósticas, en las creencias de los gnósticos que vamos a estudiar más adelante, y de otras ramas del cristianismo primitivo que no daban validez a la ley bíblica ni evangélica y sustentaban todo en el mero amor, en el solo amor de Dios y en el amor de Dios a las criaturas. Es cualquier punto de vista que rechaza las leyes o que está en contra de las normas morales, religiosas o sociales. En el sentido amplio se aplica a las ideas de los fanáticos que rehúsan conocer cualquier tipo de ley. Entonces ese es el antinomismo, rechazan las leyes morales de Dios. Como dijimos, esta doctrina fue propagada por su autor Johannes Agrícola, un alemán, quien comenzó a desarrollar su doctrina en el 1537 en Wittenberg. Era profesor, por eso que peligro nuestros jóvenes en las universidades y en los seminarios, por los cuales sus seguidores se conocían también con el nombre de reformadores de Wittenberg. De ahí este hombre huyó a Berlín. Él tuvo controversias con Lutero. Lutero lo confrontó directamente y huyó a Berlín. Y allí en Berlín estudió más, parece, porque se retractó. Escribió una carta para retractarse. Es decir, Johannes Agrícola se retractó de su doctrina antinomista, pero era tarde porque ya la doctrina siguió. Sus seguidores le siguieron dando fuerza. Entonces se refiere a la doctrina que la ley moral no es obligatoria para los cristianos como regla de vida. Es decir, la ley moral contenida sobre todo los 10 mandamientos. Se puede adorar ídolos, se puede matar, se puede adulterar, se puede decir falso testimonio, se puede robar y se puede hacer todo eso, que ya eso no te va a quitar la salvación. Es lo que dicen los antinomistas. Ya eres salvo porque eres salvo por gracia y por fe. Entonces, Juan Agrícola era conocido de Lutero, eran viejos amigos. Enseñó que los cristianos estaban totalmente libres de la ley. Es decir, enseñó que los cristianos estaban totalmente libres de la ley. Esto es de la ley moral, tal como Moisés la estableció. Decían que Dios no exige al creyente que guarde los 10 mandamientos. Sacó su base sobre el miedo a la justificación por obra. Quiso alejarse tanto de la justificación por obra que cayó en el desequilibrio de decir que se podía vivir pecando y de todos modos iba a ser salvo porque Dios no esperaba que la gente cumpliera los mandamientos, pensando erróneamente que la justificación por solo la fe no demandaba el cumplimiento de la ley por amor y agradecimiento. Bueno, como movimiento, el antinomismo apareció ahí con Johannes Agrícola en el siglo XVI. Pero la verdad, antes de Johannes Agrícola, antes del siglo XVI, ya en el siglo I y en el siglo II había aparecido el antinomismo. Es decir, como doctrina sin movimiento, pero había aparecido esporádicamente, ocasionalmente por momentos. Como por ejemplo un líder se levanta por allá, separado de todos, arma su propia iglesia y tiene supuestas revelaciones y empieza a predicar que no hay ley, que no hay que cumplir la ley moral. Otro pastor por allá se levanta por su cuenta, estudia. Bueno, así de esa manera, de manera ocasional y por momentos, se empezaron a levantar doctrinas de antinomismo, pero no como un movimiento fuerte, como ya sí lo fue en el siglo XVI. Generalmente se asocia al gnosticismo, el cual vamos a estudiar. Dicen que también está presente en el neognosticismo, que lo vamos a estudiar, y en la nueva era. Ellos apelan a Romanos 7:6, pero sin tener en cuenta Romanos 3:8, a Corintios 6:9, a Gálatas 5 del 1 al 13 y Gálatas 5:14. Entonces se refiere a la práctica no bíblica, según los cristianos de aquella época, según los seguidores de Lutero, según todos los teólogos de todos los tiempos. Según todos los teólogos, los antinomistas están equivocados. Entonces, ¿por qué la iglesia cristiana vuelve a caer hoy en antinomismo? ¿Por qué el movimiento vuelve a tomar fuerza y a denigrar y a disminuir el valor de la ley de Dios? Entonces, según esta práctica no bíblica, hay que vivir sin la debida consideración a la rectitud de Dios. Emplear la gracia de Dios como si fuera una licencia para pecar, o confiar en la gracia de Dios para ser limpio del pecado sin condiciones de cómo tú quieras vivir.
En otra palabra, para ellos la gracia y la ley es infinita, y como somos salvos por gracia, entonces para el antinomismo o el antiley podemos pecar cuando querramos y aún así ser salvos. Esta idea es errónea, porque aunque los cristianos no estamos bajo ley, Romanos 6:14, somos llamados a cumplir la ley por el amor de Dios, Romanos 13:8-10 y Gálatas 5:14 y 6:2. Para los opositores, para los que están en contra al antinomismo o antiley, el cristiano debe amar a Dios con todo su corazón, con toda su alma, con toda su fuerza, con toda su mente, y a su prójimo como a sí mismo. Lucas 10:27. Precisamente cuando una persona ama a Dios con toda su fuerza, con toda su mente y todo su corazón, y a su prójimo como a sí mismo, ahí está encontrando el fundamento contrario a los antinomistas. Ese es el fundamento que da el Nuevo Testamento, contrario a ellos. ¿Por qué? Bueno, en el Antiguo Testamento se sabe que está a favor de la ley, pero en el Nuevo Testamento los antinomistas tuercen, diciendo equivocadamente que el Nuevo Testamento está contra la ley, que la gracia anuló la ley, porque ahí está el fundamento. Si amas a Dios con toda tu mente, toda tu alma y todo tu corazón, y a tu prójimo como a ti mismo, serás incapaz de cumplir los mandamientos de Dios, los mandamientos morales de Dios por amor. Porque primero, si amas a Dios con todo tu corazón, no vas a tener idolatría, no vas a faltar al día de reposo oculto, nunca vas a faltar al culto si de verdad amas a Dios con todo tu corazón, nunca vas a blasfemar, nunca vas a faltar al día del Señor. Y si amas a tu prójimo como a ti mismo, nunca le vas a robar, nunca lo vas a matar, nunca le vas a codiciar sus cosas. Ahora, el antinomismo como movimiento surgió en el siglo XVI, pero ya desde el siglo I o II venían surgiendo doctrinas o ideas antinomistas, antiley, pero eso viene desde antes. ¿Sabe desde cuándo viene el antinomismo? Desde el mismo momento que el Señor Jesús ascendió y los apóstoles empezaron a predicar la palabra, empezó. Por eso Pablo previó el tema. Pablo sabía que un día muchas personas iban a llegar a tener una herejía. Pablo sabía que muchas personas iban a llegar a la interpretación equivocada, antiley o antinomista de las Escrituras. Por eso Pablo, seguro que tuvo ese problema en su época, porque escribió y previó el tema en Romanos 6 del 1 al 2. ¿Qué dice Pablo en Romanos 6 del 1 al 2? Dice allí, ¿qué diremos pues? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? ¿Ve? Está diciendo, ¿pecaremos para que la gracia nos cubra? Dice, de ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos en él? Pablo fue el primer antinomista, el primero que combatió a los antiley. La consecuencia más frecuente y más grave que trae la doctrina de salvación de solo por gracia o del antinomismo o antiley es que alienta al pecado. Cuando algún movimiento evangélico disminuye el valor de la ley de Dios y desde un púlpito dicen, ahorita lo vamos a explicar, la gracia anuló la ley, y no sigue explicando que hay que cumplir los preceptos o ley moral de Dios por amor y agradecimiento, está dejando en la mente de la gente que la ley perdió su vigor y que ya no hace falta, y los está incitando a pecar. Es un antinomista, es un hijo del diablo sin saberlo, por tal de no perder gente. No empezamos diciendo que la iglesia evangélica, según los teólogos, se ha ocupado más en el crecimiento que en interiorizar y analizar sus fundamentos. Pues si una persona quiere que la iglesia crezca y no se le vaya, no dice estas cosas, porque por hablar y denunciar al mundo católico como una religión ramera o prostituta, fue que se fue una familia completa de acá. Y así, a la gente no les gusta que les hablen la verdad, quieren ir a un lugar donde les digan la mentira. Entonces, la consecuencia más grave y más frecuente que trae la doctrina del antinomismo o antiley es que alienta al pecado. La gente puede preguntarse, si soy salvo por gracia y todos mis pecados son perdonados, ¿por qué no pecar todo lo que quiera? Mire, yo le voy a contar, yo tenía 20 años, 21 años. Yo leí un estudio completo de que el infierno no existía. Y sabe que Dios es amor, pero el temor de Dios nos impulsa. Si usted solo quiere convencer a sus hijos de que se porten bien por amor, usted está mal. Los hijos tienen que tenerle temor. Sí, claro. ¿Y qué es lo que es el temor de Dios? Ay, es amor reverente. No, es miedo a que me deje caer un relámpago en la cabeza y me quite los 3 pelos que quedan. Y entonces cuando yo llegué allá, me vi un estudio completo, que el Gehenna, que era un lugar afuera de Israel, que había un basurero siempre encendido, que por allá, que por acá, y todo, casi un poco de páginas que explicaban por qué el infierno no existía.
Y yo que estaba entrando a ser creyente, más mundano que creyente, dije, no, pues chévere. Si el infierno no existe, pues yo prefiero vivir la vida, disfrutar la vida, decía yo, y después que me muera no voy a saber nada. Es decir, algo parecido trae el antinomismo, pero al negar la ley. Nos incita a pecar. Dice, si soy salvo y todos mis pecados fueron perdonados, ¿por qué no pecar todo lo que quiera? Esa es la lógica, ese es el resultado de una conversión que no es verdadera. Una persona, un líder, un pastor, que establece en su iglesia una doctrina antinomista o antiley, no trae conversión verdadera. No se le convierten de verdad a la gente. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque una verdadera conversión conduce a un mayor deseo de obedecer a Dios, a un mayor deseo de vivir para Dios y no lo contrario. ¿Qué me va a traer una conversión que me incite a vivir en pecado? ¿Esa es una verdadera conversión? No. Y eso es lo que hace el mundo evangélico cuando hoy disminuye el valor de la ley. Eso es lo que está haciendo. Están siendo antinomistas, un movimiento que surgió desde que Pablo estaba predicando, después en el siglo I y II, y después en el siglo XVI, y ahora está pegando fuerte en las iglesias. ¿Por qué? Porque lo que dice el teólogo, las iglesias quieren es personas, y si tú combates el antinomismo en tu doctrina y en tu iglesia, se te van a ir mucha gente, porque la gente quiere un evangelio suave. La pelea contra el antinomismo o los antiley hoy se ha cambiado por la prédica de la prosperidad. No tienes que cumplir la ley, solo tienes que traer plata y te vas para el cielo y Dios te prospera. Entonces, una conversión verdadera produce un mayor deseo de obedecer y no lo contrario. Es el deseo de Dios. Y cuando nosotros somos regenerados por el Espíritu Santo, nosotros nos vamos a esforzar por no darle vida a nuestro ego. Vamos a esforzarnos por no pecar. ¿Cómo? Por fuerza, no. En gratitud a su gracia, a su perdón. Deseamos agradarle, deseamos vivir para Él. Dios nos ha dado su infinito don de la gracia en la salvación a través de su Hijo Jesús, Yeshua. Juan 3:16, Romanos 6:8. Pero nuestra respuesta a ese don infinito de gracia, a ese perdón, a ese amor y a esa misericordia va a ser consagrar nuestras vidas por amor y adoración y gratitud a Él que ha hecho todo por nosotros. Romanos 12:1-2. El antinomismo es antibíblico porque aplica equivocadamente el significado de la gracia y aplica equivocadamente el significado del favor de Dios. Es para llegar a una falsa gracia, a la desgracia de la gracia. ¿Se acuerda de Jesús Miranda? La gracia de la gracia. Una segunda razón por la que el antinomismo o antiley es antibíblico es porque hay una ley moral de Dios que espera que obedezcamos. Dios espera que por amor la obedezcamos. ¿Qué dice en Juan 5:3? Eso está en la Biblia, en el Nuevo Testamento. Nos dice, pero este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos. ¿Cuál es la ley que Dios espera que obedezcamos? Jesús dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Dios está esperando que cumplamos esa ley. No estamos bajo ley. Sí, claro, no estamos bajo ley. Sí, estamos bajo la ley de Cristo, pero la ley de Cristo, aunque no es una extensa lista de códigos morales y aplicaciones y alajá, es una ley del amor. Si amamos a Dios con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma y con toda nuestra mente y con toda nuestra fuerza, no haremos nada que lo ofenda. Si amamos a nuestro prójimo como a nosotros mismos, no haremos nada que dañe al prójimo. Como dijo ahorita, si amamos a Dios con toda la fuerza y todo el corazón, no vamos a adorar ídolos, no vamos a faltar al día de reposo oculto. Si amamos al prójimo, no le vamos a robar, no lo vamos a matar, no vamos a dañarlo. Obedecer la ley de Cristo no es un requerimiento para ganar o mantener la salvación. Sí, pero es la ley de Cristo lo que espera Dios en un cristiano que vive en esa ley del amor y del agradecimiento obedeciendo su mandamiento. El antinomismo o antiley es contrario a todo lo que la Biblia enseña. Dios espera que vivamos una vida de moralidad, una vida de integridad, una vida de amor. Jesucristo nos liberó. Yeshua, el Rey, Jesús, el Mesías, el Cristo, nos liberó de los gravosos mandamientos de la ley, o más bien de la maldición que traía el no cumplir esos difíciles mandamientos para nosotros que están en la ley del Antiguo Testamento. Pero no es una licencia para pecar, más bien un pacto de gracia.
Es decir, yo te perdono, pero no peques más. ¿Qué le dijo a la mujer? Vete, ni yo te condeno, pero no peques más, no lo hagan más. El antinomismo o antiley es del diablo, pero el problema es que se está extendiendo en casi todas las iglesias del mundo que quieren crecer y que no se le vaya la gente. Debemos luchar para vencer el pecado, la maldad, el ego en nuestras vidas. Debemos cultivar la justicia dependiendo de la ayuda del Espíritu Santo. El hecho de que somos liberados por la gracia de las demandas de la ley del Antiguo Testamento debe tener como consecuencia el vivir nuestras vidas en obediencia a la ley de Cristo. Primera de Juan capítulo 2 versículos 3 y 6. Y dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Se lo vuelvo a leer. El que no guarda sus mandamientos y el que los niega es como mentiroso, dice la Biblia. Los mandamientos de Cristo. ¿Y cuáles son los mandamientos de Cristo del Mesías? El resumen de los 10. Y los 10 que resumen, la Torah completa, la Biblia completa. Que nos haya librado con su muerte de la maldición de haber incumplido los mandamientos, no quiere decir que después que somos perdonados, no vamos a vivir para Él. Tenemos que vivir para Él, obedeciendo en amor y agradecimiento su ley moral, los mandamientos de Cristo. ¿Y cuáles son los mandamientos de Cristo? De Jesús, del Mesías. El resumen de los de Moisés. Todos. O salga y mate. Dice la Biblia, los asesinos no heredarán el reino de los cielos. ¿A qué está apuntando? A que el que falte los 10 mandamientos, como la orden de matar, no va a ir a la eternidad. Lo que significa para algunos creyentes cristianos que no usar la gracia de Dios como una excusa para pecar o para darle lugar al ego, sino más bien para ser controlados por el amor de Dios y de esta forma traer el fruto del Espíritu Santo. Gálatas 5, 22. ¿Cómo es esto en la actualidad? El término es aplicable de manera genérica, de manera general, a toda aquella tendencia dentro del cristianismo que considera de manera muy particular la relación entre las acciones pecaminosas y la gracia. Es decir, todas las iglesias de hoy, todas que se basan en la Biblia, tienen una manera de considerar esa relación entre la gracia y las prácticas pecaminosas, como dándole favor o favoreciendo o reforzando más la gracia que el limitar esas acciones pecaminosas. Pues apoyando más la parte de lo que dice Pablo, donde abundó el pecado, abundó la gracia, Romanos 5:20. Ejemplo claro de dichas tendencias van más allá del ámbito de las iglesias cristianas, de las iglesias católicas, tienen raíces profundas en el mundo hoy. Entonces, cuando en una iglesia o desde un púlpito o en un simple sermón se predica todo el tiempo sobre una gracia no bien equilibrada con la obediencia por agradecimiento y amor, ¿no se está cayendo en antiley o antinomismo? ¿No se está apoyando una gracia falsa, una desgracia de la gracia? Otra, cuando en un púlpito solo se habla contra el legalismo religioso, mal enseñado, mal trazada la doctrina, sin hablar de la santificación por el Espíritu, ¿no tiene un leve giro hacia el antinomismo o la antiley en esa iglesia? Cuando en una iglesia o desde un púlpito o en un simple sermón se evita ser fuerte con la censura al pecado, al ego, a la maldad, para que la gente no se ponga brava y se retire, es decir, me importa más crecer y por eso rebajo la predicación sobre el comportamiento o sobre el ego o sobre no pecar y la rebajo para que la gente no se me vaya, no se retire, no estoy cayendo en antiley o antinomismo, no estoy rebajando la ley. Cuando se dice que los pastores y predicadores tienen una tendencia al regaño. En esa iglesia son muy religiosos. En esa iglesia regañan mucho. El pastor es muy regañón. Entonces, tratan de legalistas en esas iglesias. ¿No están cayendo en cierto antinomismo? Porque una vez oí decir a alguien, en esas iglesias donde siempre están condenando, donde siempre están censurando y señalando el error y hablando mal de tal iglesia como que es la Gran Ramera o hablando de la otra. Por eso tienen poquita gente. Esa gente que quieren tener bastante personas. Por eso rebajan la prédica. ¿No estarán cayendo en antinomismo?
¿Será que la religión tradicional o la iglesia católica permite la idolatría y todas las falsas doctrinas y mete todas las fiestas paganas en su iglesia y todas las celebraciones paganas porque quiere ser la religión mundial y tener mucha gente? ¿Eso no es antiley? ¿No es antinomismo? Hasta faltar a la principal ley, no adorar ídolos, ¿no es antinomismo? Cuando un pastor de otra denominación pasa por uno de tus cultos de hogares o tu célula, o llega a casa de algún hermano de los de tu iglesia y se le acerca a uno de tus miembros diciendo que la salvación no se pierde, que pueden hacer lo que quiera con sus vidas, ¿no los está mandando hacia el antinomismo o al antiley ese líder de esa otra iglesia? Cuando los pastores de hoy tratan de no juzgar, de no señalar la maldad, de no señalar el pecado para que no se le vaya a la gente, para así poder tener una iglesia grande, no tiene un leve giro o inclinación hacia el antinomismo o antiley en esa iglesia. Cuando una iglesia desde el púlpito, en un simple sermón, te acusan de ser legalista religioso por no querer celebrar Navidad, ni Día de la Madre, o fin de año, o Halloween, o demás, pero además te vuelven a decir legalista religioso por interesarte en las 7 fiestas bíblicas o santas convocaciones de Levítico 23, no tiene ese púlpito un giro hacia el antinomismo o antiley, pero enrasado, híbrido con el mundanismo, porque te critican el tratar de entender la ley de Dios y aplicarla, pero a la vez te impulsan a celebrar las paganas. Cuando en una iglesia o en un púlpito o en un sermón, el predicador o pastor afirma que la gracia anuló la ley, sin aclarar nada más, dejando esa laguna abierta, ese hueco negro impreciso, dejando ese hueco abierto, esa laguna mental, sin equilibrar, sin decir, sin explicar bien que la gracia anuló la maldición de la ley, pero que según Pablo, según Santiago y los demás apóstoles, y según el mismo Jesús, se debe obedecer en agradecimiento y amor a la gracia recibida, y que hay que caminar en santificación y ver la producción del fruto del Espíritu Santo en cada vida, y que de esa forma, viviendo en el Espíritu, es que no hay ley. De esa forma, viviendo en el Espíritu, es que no hay ley. Entonces, ¿por qué? Porque se está cumpliendo la ley por amor. Esa iglesia que hace eso, o ese líder o ese predicador, no tiene un giro o una inclinación hacia el antinomismo o antiley. Cuando en una iglesia o púlpito, en un sermón, el predicador dice que en el Antiguo Testamento se salvaba por la ley, pero que ahora es por gracia, no tiene un giro o una inclinación hacia el antinomismo, esa iglesia, tenemos que analizar y entender todas estas cosas para poder vivir la doctrina que Dios quiere que vivamos. Yo decía a un hermano, imagínese que usted, cuando se mete en una religión, para entenderla bien tiene que estar como 15 años. De verdad, si usted quiere ser un cristiano que entiende en qué está metido, después de 10, 15, 20 años, sin faltar, siendo el que no falta ningún culto, empieza a entender en qué está, ¿sí? Imagínese que usted nació, todas las personas que nacieron en un lugar como Israel y crecieron en el judaísmo, 15, 20 años hasta entender que falta algo, que no es, que aunque tiene muchas cosas buenas, falta algo, claro, el Mesías. Entonces, a los 15 o 20 años de estar en el judaísmo, se convierte al catolicismo o a los testigos de Jehová, no sé, o al budismo. Y tiene que estar otros cuantos años para entender en qué está metido. Entonces, usted se pasaría toda su vida probando, Dios quiera que caiga en una que es verdadera para entender la realidad. Pero si nosotros estudiamos todas estas cosas, podemos entender bien en qué estamos metidos en solo una semana de estudios. Eso es lo que tienen que hacer los líderes de las denominaciones que tienen tiempo. Debían estar estudiando esto, no estar influyendo a la gente a que si debemos ganar a Colombia o a Cuba o a tal lugar para Cristo, entonces debemos hacer lo que sea. Debemos predicar en camiseta, debemos evitar los trajes porque eso es legalismo religioso, los sacos. Debemos poner luces, poner humo, discoteca cristiana, para después de 15 o 20 años que manden un poco de gente para el infierno, entender que está mal. Todo, como dijo Eclesiastés, no hay nada nuevo. Los supuestos iluminados que están entendiendo que la gracia anuló la ley, que no hay que rebajan la ley de Dios, no tienen que esperar esa iluminación. Estudien los movimientos que surgieron, que fueron heregéticos, el daño que trajeron, cuál es la equivocación que tienen y podrán implantar una doctrina correcta en sus iglesias. No tienen que esperar que la gente pase 15 o 20 años siendo antiley en sus iglesias, que les vaya mal, que se les destruya la vida, para entender que por ahí no es.
Ellos que tienen tiempo para estudiar son los que tienen tiempo, son los profetas, los que se tienen que estudiar, saber qué es el fundamentalismo, qué es el liberalismo, qué es el antinomismo, qué es el gnosticismo, y saberlo bien y cómo se está aplicando en las iglesias hoy para evitar que esas iglesias, que sus iglesias vayan a la ruina por Satanás. Pero que lo que pasa es que lo que queremos es crecer, tener lugares grandes, influyentes, que impacten por la construcción. Entonces no nos importa, como dice ese teólogo, el problema de la iglesia cristiana, que se ocupó más de evangelizar y crecer que interiorizar, estudiar y analizar sus fundamentos de fe. Al mundo evangélico le importa más el crecimiento que el analizar, que el meditar, que el investigar sus estructuras de fe. Le importa más eso. Entonces, bueno, vamos a orar para darle gracias a Dios. Pentecostés, yo no quería dejar pasar por alto la fiesta de Pentecostés. El mundo cambió. El verdadero día de la Biblia, el día que Dios le dio la Biblia a su pueblo en el monte Sinaí a través de Moisés, y el día que se la dio por el Espíritu Santo en el aposento alto, lo cambió para el día de Halloween. Y usted sabe que hicieron ese día de Halloween en la ciudad. Todas las iglesias evangélicas se reunieron, hicieron un desfile, hicieron un concurso de disfraces, y después donde se reunieron, habló una mujer política. Al final terminó la fiesta en un discurso político para una candidata a la alcaldía. Entonces, ¿en qué está la iglesia? No está actuando, no está pensando y actuando como el sistema del mundo, como el sistema del anticristo, con sus fiestas y con sus formas de pensar. Entonces, uno de los días más importantes para todo creyente debe ser el día de Pentecostés. Debe ser el día de Pentecostés.